cuanto depende de vosotros, estad en paz con todo. Oh, difícil, ¿no? Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay mal en la iglesia, pero no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay quienes te maltratarán en la iglesia. No pagues a nadie mal por mal, dice en el verso 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Había en el pueblo de Israel dos partidos. En la tierra de Palestina, David tuvo sus soldados y su capitán, Joab. Y Saúl tuvo sus soldados y su capitán, Abner. Y un día en la batalla se acercaba el hermano de Joab, corriendo tras Abner para matarle. Posible recuerdan la historia. Y Abner dio vuelta y dijo: no me persigues, porque soy más fuerte que ti y te voy a matar. Si me persigues, vaya a buscar a matar a otro. Pero este hermano de Joab no le escuchaba y se acercó para matar a Abner y fue matado por Abner. A los ojos de Joab era un mal, aunque era en parte de la batalla. Pero él no olvidaba este mal que recibió su hermano. Y entonces le queda en la mente: algún día voy a pagar mal por mal a Abner. Pues unos años después que había muerto Saúl y que todavía estaba dividido la nación, David tuvo 2 tribus y 10 tribus estaban con Abner y los hijos de Saúl. A uno, Abner, el capitán de los ejércitos de Saúl, le llegó la idea: debe haber unidad en el pueblo de Dios. Estamos mal combatiendo a David, él es ungido de Dios. Yo voy a visitar a David. Y se fue de su casa caminando y llegó hasta donde estaba David con sus ejércitos. Y pidió permiso a hablar con David y dijo: David, yo creo que está mal que hay división en el pueblo de Dios. Y yo estoy dispuesto a traer los 10 tribus que tengo conmigo bajo mi mando y llevarlos contigo para hacer unidad en el pueblo de Dios. Yo lo haré porque tú eres el ungido de Dios. Y David aceptó la propuesta. Dieron mano, hicieron pacto, y Abner entonces se fue rumbo a su casa para juntar a los 10 tribus y hacer una sola nación del pueblo de Dios. Joab no estaba presente en este momento, pero llegó pronto después y escuchando las noticias de lo que Abner había propuesto, recordó del mal, de la muerte de su hermano. Y le dio la idea que siempre estaba en la mente: pagaré mal por mal. Entonces mandó unos soldados atrás de Abner diciendo: hay que discutir unos puntos todavía de estos arreglos que vamos a hacer. Venga todavía para discutir estas cosas antes que vayas a casa. Entonces Abner, creyendo la palabra de los mensajeros, regresó. Joab le llevó a un lado y le echó espada bajo la 5ª costilla y mató a Abner, pagándole mal por mal a el que quiso traer paz al pueblo de Dios. Dice en Romanos: no paguéis mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie.
Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Será que Dios ha perdido su poder? ¿Será que hoy en día Dios no tiene poder? ¿O es posible que Dios todavía tenga poder y sea omnipotente? Si así es, entonces debemos aplicar estas cosas que hemos estudiado en el capítulo 12 de Romanos. Estamos hablando de culto a Dios. Estamos hablando de nuestra adoración a Dios, y Dios lo quiere en forma de sacrificios vivos. Estos sacrificios incluyen buenas obras y incluyen ayuda mutua. La ayuda mutua aplicamos en la escuela de Cristo, en la iglesia, ayudando los unos a los otros. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos recibido misericordia de Dios. Y es por medio de transformación de nuestras mentes, de nuestras actitudes, con el fin de llegar a la perfección. Nos es dado dones en la iglesia para llevarnos a la perfección, dice Efesios 4. El principio bajo toda esta acción es humildad. Sin humildad la iglesia nunca tendrá unión. Hoy en día la iglesia no es unida. La iglesia tiene mucha corrupción en sí. Estamos hablando del campo de acción, que es un solo cuerpo, un solo redil. Cristo dijo en Juan capítulo 10, Juan 10, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, un rebaño, un redil, con muchos miembros, con muchos dones. Si tú llevas tu don fuera de la iglesia está perdiendo la ayuda tuya. Y tú estás perdiendo la ayuda mutua de tus hermanos en la iglesia. Entonces estamos hablando de un solo cuerpo. Este cuerpo, hemos visto que Cristo rechazó al cuerpo judío, dijo: tu casa te has dejado vacía, y formó a los 12 discípulos en la iglesia cristiana. Esta iglesia fue organizada y visible. Esta iglesia, este cuerpo organizada y visible, según Apocalipsis, tiene 7 etapas. Comenzó con Éfeso, pasó a Esmirna con la persecución de aquel entonces, después con el adulterio que entró, la fornicación, la impureza que entró a la iglesia, llevó el nombre de Pérgamo. Tuvo que ser dividida la iglesia en los tiempos de Martín Lutero, en el tiempo de Tiatira. Hubo un tiempo en que dice el profeta, dice que era como muerto la iglesia en Sardis, mucha ortodoxia y poca vida. Vino entonces un despertar en el movimiento de Filadelfia, y este movimiento ahora ha llegado a ser la Odisea. Es la iglesia última, la Odisea, y de ella podemos leer las palabras de su novio, porque Cristo es el novio de la iglesia, y él escribe su última carta a ella diciendo así. Entonces vemos que Cristo como novio escribe a la iglesia, su novia, a la etapa última que se llama la Odisea. La iglesia hoy en día se llama la Odisea, este cuerpo de Cristo, y él escribe a ella diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, Apocalipsis 3, 14 en adelante: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: oh novia amada, yo conozco cómo estás viviendo. Dice, yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando del matrimonio. Dice, sentarás conmigo en mi trono. Es el matrimonio de Cristo con su iglesia, pero en su última etapa la encuentra corrupta. La encuentra con muchos defectos, y entonces la escribe con amor diciendo, yo castigo y reprendo a la que amo. En estos días vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Es una sola iglesia con muchos miembros en todo el mundo. Esta iglesia debe tener en sí los que ayudan con sus dones los unos a los otros. Muchos miembros con varias funciones en la iglesia. En la iglesia debemos amar, debemos bendecir y no pagar mal por mal. En el próximo estudio vamos a considerar cómo tumbar a líderes corruptos en la iglesia. Hemos llegado al capítulo 13 de Romanos. En el estudio anterior, en el capítulo 12, vimos que Dios ha escogido una escuela de adoración, un solo cuerpo en lo cual ayudamos los unos a los otros con los dones que nos son dados. Y en esta escuela presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios. Aparte de esta escuela, en el capítulo 13 vamos a considerar al principio en cuanto a las autoridades civiles. Aquí en Perú hay autoridades civiles, ¿no es cierto? Bueno, vamos a considerar entonces los primeros 4 versos de Romanos 13 que dicen así: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nos dice que los presidentes, los alcaldes, la policía son siervos de Dios.
ungidos por Dios, establecidos por Dios y que tienen un trabajo en favor del pueblo de Dios. Y por eso debemos someter a ellos, porque son establecidos por Dios, mantienen la paz para nosotros y castigan el mal y honran al bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que no hay excepción. Dice claramente toda persona. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Estamos hablando de Nabucodonosor, estamos hablando de Nerón, de Faraón, de tales clases de personas, ¿no? No hay autoridad sino de parte de Dios. Dice en Daniel, Dios pone reyes y quita reyes. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esto no queremos hacer, ¿no? A lo establecido por Dios no queremos resistir, y acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Esto nos hace recordar lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2. Primero de Timoteo, capítulo 2, los primeros 2 versos dicen así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, estas autoridades mantienen la paz para nosotros. Nos dan oportunidad de predicar el Evangelio. Nos dan oportunidad para reunirnos como iglesia. Estas autoridades entonces tienen un oficio de traer paz al pueblo de Dios. Es servidor de Dios para hacer tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. La policía, los alcaldes, los presidentes son servidores, son diáconos de Dios, y a ellos les es dado la espada. No a individuos, sino a la autoridad. La espada para castigar. Dice en Génesis 9:6, el que mata a hombre debe dar su vida. Así que la espada es dado al Estado, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, que castiga al mal y da honra a los que se portan bien, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, nosotros que somos creyentes tenemos conciencia, y nuestra conciencia dice: lo establecido por Dios debemos someternos, ¿no? A lo establecido por Dios queremos someternos. Entonces, por conciencia y por razones de castigo, no queremos ser castigados por el Estado, nos portamos conforme a las reglas del Estado.
Ahora pasamos a una aplicación que Pablo nos quiere dar para mostrar si en verdad somos sujetos. Y dice así en los versos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, Pablo dice que nos sometemos a las autoridades y esto incluye pagar tributos, impuestos, respeto y honra. Es para el sostén de las autoridades, ¿no? Ellos, para ser pagados por su trabajo, reciben de nosotros tributos, reciben impuestos y debemos también darles respeto y honra. Y no solo esto, sino pase a decirnos los versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque Él que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Pablo dice, debemos someternos a las autoridades, son establecidos por Dios, mantienen la paz para nosotros, castigan a los malos y honran a los buenos. No solo esto, debemos pagar nuestros tributos, impuestos, respeto y honra, y nos da el motivo por lo cual podemos hacer tales cosas. El motivo es el amor. Por amor podemos hacer tales cosas. Los incrédulos no pueden hacerlo a base del amor, ellos tienen que hacerlo a base del castigo. O es decir, el amor no se puede legislar, solo puede legislar en contra de lo malo. Esto es lo que hace el Estado, y aquí están mencionados los últimos 6 mandamientos. En cuanto a estos mandamientos, el Estado tiene poder. Puede entonces castigar a los que cometen adulterio, a los que cometen homicidio, a los que roban y los que dan falso testimonio. Al Estado es dado este poder, pero nosotros tenemos el motivo verdadero, que es el amor, es el cumplimiento de la ley, porque el que ama ha cumplido la ley. Esto es el motivo verdadero para vivir en la sociedad. Y entonces al final pasamos al parte del despertar, que hablan los versos 11 en adelante, diciendo así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros conocemos que es tiempo de levantarnos.
Porque está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creíamos. Nosotros no somos como los aztecas y los griegos, que tienen calendario que da vuelta y da vuelta y da vuelta y nunca tenga fin. Sino nosotros vivimos en un mundo que va hacia un fin, el día de nuestra salvación, nuestra glorificación, de lo cual somos herederos. Es una cosa segura y estamos hoy en día más cerca de ella que cuando nos convertimos a Cristo. Y por eso dice, debemos despertarnos y quitar de nosotros ciertas cosas y poner otras cosas. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces, otra cosa para nosotros hacer. Tenemos mucho que hacer en la vida cristiana. Lo que hacemos en la vida cristiana no es para nuestra salvación, es parte de nuestra santificación. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras de la luz, las armas de la luz. Esto nos hace recordar del capítulo 6 de Efesios. En el capítulo 6 de Efesios mencionan las armas que nos son dadas a nosotros, la iglesia. Con estas palabras dice el apóstol, por tanto tomad la armadura de Dios, verso 13 de Efesios 6, de Efesios 6, verso 13. Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A nosotros no es dada la espada del Estado. A nosotros son dadas otros armamentos. Nuestros armamentos son estos que acabamos de leer: la coraza de justicia, los lomos ceñidos con la verdad, calzados los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración para todos los santos. Estas son lo que es las armas que están dadas a nosotros los cristianos. No metralladoras, no palos como llevan la policía, sino estas son nuestras armas. Y de estos debemos vistarnos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas. En la iglesia debe haber unidad, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos dicho que vamos a considerar cómo tratar con la corrupción en la iglesia. Entonces nos preguntamos, si hemos visto en el capítulo 13 que el Estado tiene autoridad, que el Estado debemos someternos, pagar los tributos por motivo de amar, ¿será que en la iglesia también hay autoridad? ¿Será que en su iglesia Dios ha puesto autoridades?
La Biblia habla claramente de tales cosas. Dice uno de los dones es el don de gobierno, de administración. Hemos leído aquí en Romanos capítulo 12, el que preside, el don de presidente. En la iglesia hay autoridades. ¿Cómo vamos a tratarnos con las autoridades en la iglesia? Yo les propongo que la manera que nos tratamos con las autoridades del Estado son las mismas maneras para tratarnos con las autoridades en la iglesia. Los ancianos, los pastores, los diáconos, los líderes, los presidentes, los obispos, en someter, en pagar y en amar. La iglesia hoy en día necesita un despertar en cuanto a tales cosas, porque este no ha sido usualmente los métodos usados para tratar con corrupción en la iglesia. Hubo en el pueblo de Dios un rey corrupto. Este rey anduvo en contra del joven David. Este rey corrupto quiso matar a David. David es para nosotros un ejemplo de cómo tratar con la corrupción de un líder en el pueblo de Dios. Encontramos la historia de David y Saúl en el capítulo 24 del primero de Samuel. David estaba huyendo de los ejércitos de Saúl. Tenía con él unos compañeros, eran los más pobres y los más deudores y los más feos del pueblo de Dios, que se juntaron con este joven. En el capítulo 24 nos dice que un día llegó Saúl con sus ejércitos buscando a David entre las montañas y los encercaba a todos. El pueblo de David estaba encercado y llegó noticias que los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel y tuvo que salir Saúl con sus ejércitos y David escapó. Después David se escondió en una cueva, Saúl regresó, entró a la cueva y encontramos la historia en el capítulo 24 que dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a la tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, ¿han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Estamos hablando de cómo tratar con líderes corruptos. David perdonó a Saúl. Dice: pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová.
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Es lo que dice al fines del capítulo 12 de Romanos, que estudiamos en el estudio anterior. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí tenemos el plan para tratar con el mal en la iglesia. No seas vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cristo dijo: hay mal en la iglesia. Lo escribió a la Odisea. Vivimos en el tiempo de la Odisea y entendemos que es un solo cuerpo en lo cual hay corrupción. Y aquí nos dice cómo tratar con esta corrupción, como David trató con Saúl, sometió a su autoridad. Debemos someternos a las autoridades en la iglesia. Esta es la manera de quitar la corrupción en la iglesia, por someternos. Aunque parece al contrario de toda mentalidad humana, este es el plan de Dios para quitar corrupción en la iglesia. Primeramente, someternos. No solo esto, el capítulo 12 mismo dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo es el presidente de la iglesia, el pastor, uno que tú crees que es corrupto, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Esto es pagar tus diezmos. Los diezmos no son suyos. Los diezmos son de Dios. A nosotros es dado 90% de nuestros ingresos para manejar según creemos correcto. Pero a las autoridades en el Estado debemos someter y pagar los tributos, impuestos y respeto y honor. Y las autoridades en la iglesia no es nada diferente. Aunque sea enemigo tuyo, debes pagar tus diezmos. Eso es lo que enseña la Escritura, porque dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Había en un tiempo un líder en la iglesia que se llamaba Saúl. Era el perseguidor del pueblo verdadero de Dios. Uno terrible en llevar a hermanos a la cárcel y a la muerte. ¿Será que tu enemigo, tú que piensas que es corrupto en el liderazgo de la iglesia, será un Saulo que llega a ser Pablo? Esta es la manera de tratar con la corrupción. Someter, pagar y amar. Por medio del bien vences lo malo. Esto entonces es el plan de Dios para vencer el mal y la corrupción en la iglesia.
Había un día una mujer que vio que el sumo sacerdote era corrupto y sus hijos más corruptos que él. Y ella quiso traer cambio al pueblo de Dios. Ella quiso que haya una reforma en la iglesia. Y esa mujer le dio la idea: yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser líder en la iglesia, pero a mí me es dado un poder que a ningún pastor y ningún presidente le es dado, el poder de criar un hijo. Pero no tuvo hijos. ¿A dónde se dirigió ella? Se dirigió al tabernáculo, al centro de la iglesia, y en la iglesia ahí estaba orando, pidiendo a Dios que le diera un hijo. Se llamaba Ana, ¿no? Ana. Y Ana, entonces, sometiendo a las autoridades en la iglesia, fue a la iglesia y ahí estaba el sumo sacerdote corrupto y dijo: tu mujer borracha, sal de acá. No tuvo buen discernimiento el sumo sacerdote en aquel entonces, ¿no? Es que sus hijos siempre anduvieron con mujeres borrachas en el templo. Y él pensó que era otra de estas mismas. La corrupción fue terrible en el pueblo de Dios en aquel entonces. Pero esta mujer entró al tabernáculo sometiendo al plan de Dios, y a reconocer que en verdad estaba orando, el sumo sacerdote le dio la bendición: que Dios te diera un hijo. Con la bendición del ungido de Dios, ella regresó a su casa y dio a luz un niño que puso de nombre Samuel. Y este niño trajo un cambio de primera clase en el pueblo de Dios, porque ella le mandó de nuevo a la casa de Elí, y allí él llegó a ser profeta, juez y sacerdote. Y trajo un cambio tan tremendo que toda la historia del pueblo de Dios entre los jueces, que cada uno hizo su propia, lo que pensaba era correcto en sus propios ojos, cambió a llegar a ser ungido David, y el pueblo de Dios llegó a ser una cosa completamente diferente. Ella sometió, pagó respeto y honra al sumo sacerdote y crió a un hijo. Había en el tiempo de Cristo un centurión que nos enseña este principio, porque él vino a Cristo y dijo: no venga a mi casa. ¿Por qué dijo así? Muchas veces pensamos que él dijo: es que yo tengo autoridad y yo sé que tú también lo tienes. Pero no dijo el centurión. Dijo: yo soy bajo autoridad y por esto mis soldados me obedecen. En ponerse bajo la autoridad que Dios ha puesto en lugares civiles o en la iglesia, tú tienes poder. Él dice: yo estoy bajo la autoridad de Nerón, de Roma, y por esto mis soldados me obedecen a mí, y yo mando uno aquí y él va, y pido a otro que venga y él viene, y mi siervo me sirve. Y Cristo dijo: no hay más fe en el pueblo de Dios que tiene este centurión. Si nosotros tenemos fe en una autoridad superior a las autoridades en la iglesia y las autoridades civiles. Él es poderoso y Él puede tomar las riendas de la iglesia en su mano y quitar reyes y poner reyes, quitar presidentes y poner presidentes. Si hay corrupción en la iglesia, debemos tratarlo de esta manera, y no de la manera que muchos han hecho en toda la historia de la iglesia. Hermanos, ¿tú sabes que el presidente es corrupto? Vamos a formar nueva iglesia. Esto no es el plan de Dios. Y esto ha pasado aquí en Perú, y esto ha pasado en todo el mundo, y no es la voluntad de Dios. Estas escrituras nos enseñan cómo tratar con corrupción en la iglesia. Someternos a las autoridades como hizo David, pagar nuestros tributos y amar los unos a los otros.
Dios desea unidad en su iglesia. Es un solo pueblo. Y los dones que es dado a cada uno de nosotros deben estar ayudando los unos a los otros. Yo sé que la escuela de la adoración es una escuela de santificación, es una escuela en la cual es difícil llevarnos los unos con los otros, pero estos son los consejos de Pablo en cuanto a cómo rendir adoración a Dios, en cómo rendir culto. Que Dios nos ayude a seguir estos pasos y veremos una iglesia triunfante. Veremos una iglesia sin mancha y sin mácula. Se será la esposa de Cristo, el remanente quedará y toda impureza será quitada. Que Dios nos dé fe para creer en tal Dios.